La enfermedad renal crónica produce afectaciones multidimensionales en el paciente y en su grupo familiar, de lo cual no escapa la sexualidad como evidencia el verbatim ubicado al centro de la diapositiva, que es la voz de una cuidadora primaria de su cónyuge hemodializado. De eso trata mi proyecto, cuyo momento uno corresponde a la aproximación al fenómeno que a continuación les presento. Esta diapositiva expone integralmente la problemática central organizada en 5 segmentos interrelacionados. El primero tiene que ver con la complejidad de la noción de sexualidad humana, la cual se reconoce como un fenómeno multifacético y complejo, según lo plantea la UNESCO en el año 2018. El siguiente segmento destaca la construcción social de la sexualidad, y de ello quiero destacar 3 elementos. Primero, la variación histórica de la noción, que destaca Martínez hincapié y que evidencia un alto grado de diversidad conceptual. Segundo, el uso en investigación de nociones intuitivas y no formales de sexualidad, lo cual fue reportado por Claudio Macabe en una amplia revisión documental exhaustiva del año 2019. Y por último, la regencia de discursos hegemónicos culturales que constituyen dispositivos de poder, que es apuntada por Luis y Franco en el año 2018 con base en Foucault. Al concatenar todo lo dicho con lo que aporta Drieuis y colaboradores en un estudio de este mismo año 2025 relativo al impacto del diagnóstico de enfermedad renal crónica y de la hemodiálisis sobre la diada marital, se comprende con toda facilidad que esto afecta no solo lo somático del paciente, sino que repercute obviamente en la identidad y la dinámica de esa pareja. A renglón seguido analizo la situación de este tema en el hemisferio occidental y haciendo énfasis en América, observamos que los países del norte, Canadá y Estados Unidos, tienen un sistema de salud con políticas integrales que protegen al enfermo renal crónico, a su cuidador primario y a su núcleo familiar, mientras que en Latinoamérica existe un nivel tan grande de fragmentación, tanto en el sistema de salud como en las políticas, que esto apenas alcanza para proteger al paciente sin tocar para nada al cuidador y su familia, como lo reportan Rosa Valdés y otros en un informe presentado ante la Organización Panamericana de la Salud. Finalmente, quiero resaltar que existe un gran vacío en los estudios científicos en materia de cuidadores primarios de enfermos que padecen enfermedad renal crónica, lo cual para mí es un aspecto crucial para comprender la experiencia y la significación de la sexualidad en parejas afectadas por esta enfermedad, citando como conclusión la opinión de la investigadora venezolana de apellido Salgado Mendieta, quien en el 2003 tajantemente afirmó que en este país no existe investigación alguna sobre la afectación de la sexualidad por la hemodiálisis, lo que implica necesariamente estudiar también a la pareja del enfermo o de la enferma, más si es su cuidador primario, vacío que yo pretendo muy modestamente contribuir a llenar con esta investigación. Con base en la aproximación al fenómeno ya expuesta, me formulo 3 interrogantes de investigación. La primera, ¿cuál es el sentido subjetivo que construyen las cuidadoras primarias de pareja en tratamiento hemodialítico respecto a la conducta sexual conyugal? La segunda, ¿cómo puede interpretarse el sentido subjetivo que construyen las cuidadoras primarias de parejas en tratamiento hemodialítico respecto a la conducta sexual conyugal? Y la última, ¿de qué manera puede comprenderse la experiencia de estas cuidadoras en torno a la sexualidad dentro de su relación de pareja desde la subjetividad? Consecuentemente, con la aproximación al fenómeno y las interrogantes de investigación, me trazo 3 propósitos. Primero, develar el sentido subjetivo construido por las cuidadoras primarias de parejas en tratamiento hemodialítico respecto a la conducta sexual conyugal. Segundo, interpretar el significado que las cuidadoras primarias atribuyen a la conducta sexual conyugal en el contexto del tratamiento hemodialítico de sus parejas. Y tercero, comprender la experiencia subjetiva de las cuidadoras primarias en relación con la conducta sexual conyugal dentro del marco de la enfermedad renal crónica y la hemodiálisis. Presento a continuación la justificación de esta investigación ámbito por ámbito. En lo social se justifica ya que en Venezuela tenemos una prevalencia creciente de la enfermedad renal crónica, lo que requiere de una atención integral que abarque no solo al paciente, sino también a su familia y refuerce la salud relacional. En cuanto a la justificación en el ámbito científico, deriva de la necesidad de contribuir a comprender la realidad de la enfermedad renal crónica, pero a través de un enfoque fenomenológico, que subraya la importancia de la experiencia subjetiva. Metodológicamente, esta investigación se justifica, especialmente visto su diseño cualitativo, dada la exigüidad de estudios de esta naturaleza que se centren en los cuidadores y que tengan énfasis en la mujer.
En lo teórico, la investigación se fundamenta y se justifica en los postulados de la psicología de la salud, especialmente en el énfasis en la prevención y en el derecho a una salud sexual integral. A nivel institucional, la investigación se justifica por el propósito de querer contribuir en la formulación de políticas públicas en nefrología que trasciendan del paradigma biomédico tradicional, alineándose esto además con el Objetivo de Desarrollo Sostenible de la ONU, número 3, que apunta al acceso universal a servicios de salud sexual y reproductiva. Por último, la justificación pragmática de toda esta investigación deriva del impacto social que pudiera lograrse a través del diseño de intervenciones terapéuticas que mejoren la calidad de vida de los pacientes, pero también de sus cuidadoras primarias. Estos elementos, a mi juicio, justifican la relevancia y pertenencia de esta investigación, ofreciendo una base sólida para futuras intervenciones y estudios en esta área. He seleccionado dos antecedentes por su cercanía con el fenómeno estudiado. El primero es un estudio de 2020 realizado por investigadores mexicanos y cubanos, en particular por Redón Llanes y colaboradores, que se llama Sexualidad en el contexto de los procesos de la vida de mujeres y varones con endocrinopatías, una aproximación cualitativa. Este estudio es relevante en la medida en que busca comprender las experiencias sexuales de personas con cuerpos enfermos que han sido alterados, que han sido deformados por la enfermedad, en donde se encontró que estas enfermedades tienen una expresión multidimensional que incluye el área sexual y que introduce la narrativa de lo que se conoce como el cuerpo enfermo. El segundo estudio es también un estudio cubano del año 2010, presentado por Torres y Rodríguez, llamado Enfermedad Crónica, Calidad de Vida y Sexualidad, cuyos propósitos no son declarados, pero que tiene dos hallazgos muy interesantes. El primero es que el disfrute de la sexualidad puede tener un efecto protector en estas enfermedades crónicas no transmisibles, al elevar la calidad de vida relacionada con la salud. Y la segunda es que sobre las cuidadoras mujeres se imponen roles y expectativas que son singularmente exigentes y que no guardan contrapartida con lo que se le exige a un cuidador de naturaleza masculina. Presento de seguida el mapa mental que sintetiza las bases teóricas de mi investigación. La primera rama corresponde obviamente a la psicología de la salud, destacando los aportes de Díaz y Morales Calatayud, al subrayarse la importancia de abordar la salud desde una perspectiva multidimensional, centrada obviamente en la prevención. Seguidamente aparece la noción de sentido subjetivo, quizás la más importante para esta investigación, que está fundada en las ideas del Vygotsky ya terminal, del Vygotsky más tardío, desarrolladas a la plenitud por González Rey, con aportes menores de Lacan, Foucault y Peugeot, destacando cómo el lenguaje y la cultura configuran las representaciones y significados internos de cada individuo. Existe una rama para la noción de sexualidad humana que integra la definición de la Organización Mundial de la Salud, que es enriquecida con aportes de Esquivel, de Foucault y de Provenza, haciendo un especial énfasis en la complejidad de la experiencia sexual en contextos socioculturales. Luego se sintetizan en una rama las diversas teorías sobre la conducta sexual humana y conyugal, donde se recogen los modelos de Master Johnson, de Kaplan, de Besson y de Bianco, que como autor venezolano, resaltándose la importancia de la intimidad, la comunicación y la adaptación de la pareja frente a la enfermedad, aparte de los aspectos obvios y propios de la fase de la mecánica coital. También hay referencias al tratamiento hemodialítico, según las normas CADIGO, que implica una pérdida de la capacidad de filtración del glomérulo renal, y los aportes de dos autores indios, como son Murdeshwar y Anjum, quienes explican el impacto que tiene la hemodiálisis en la calidad de vida del paciente. Finalmente, se completa el mapa con dos ramas, una correspondiente a los conceptos de pareja conyugal, tomándose el de Estanque y Espínola, y el concepto de cuidadores primarias, que se basa en los estudios de Ramos y Jarillo, que analizan la función, el rol y la carga emocional que asumen en el contexto de la enfermedad estas mujeres. Este mapa mental, a mi modo de ver, ilustra de manera integral cómo se interrelacionan estos distintos referentes teóricos, ofreciendo una visión que para mí es sistémica y multidimensional y que sirve de sustento a nuestra investigación. La presente investigación se articula en dos planos fundamentales, el ontológico y el epistémico. En el plano ontológico partimos de la premisa cualitativa de que la realidad no es única, sino que se construye a partir de los significados subjetivos y de las experiencias individuales. Así reconocemos que cada cuidadora primaria atribuye un sentido particular a la conducta sexual conyugal, y este sentido es influenciado por sus contextos emocionales, culturales y relacionales.
Por otro lado, en el plano epistémico, adoptamos un enfoque que es empírico e inductivo y que se fundamenta en el constructivismo y la fenomenología. Este enfoque privilegia la experiencia vivida como fuente de todo conocimiento, permitiéndonos de esta manera explorar y comprender la complejidad de la subjetividad sin pretender hacer generalización alguna. En conjunto, estos dos planos nos brindan las herramientas necesarias para interpretar la realidad desde la voz de quienes la experimentan, abriendo un camino hacia una comprensión auténtica de la conducta sexual en contextos de cuidado prolongado. Esta investigación tiene un enfoque cualitativo y se inscribe en un paradigma que se denomina interpretativo fenomenológico, el cual concibe a la realidad social como una construcción subjetiva de cada individuo. Se adopta como método el hermenéutico, el cual privilegia la comprensión e interpretación de los significados. Este enfoque consideramos es idóneo para poder develar el sentido subjetivo que las cuidadoras primarias atribuyen a la conducta sexual conyugal en el contexto de cuidados de personas que son sus parejas y que tienen enfermedad renal crónica. El estudio se enmarca en un nivel descriptivo, pues busca caracterizar el fenómeno respondiendo a la pregunta ¿cómo de la experiencia? Sin manipular variables ni establecer relaciones causales. Por ello, el diseño es de tipo no experimental y de campo. No se interviene en realidad alguna, sino que se recogen datos directamente del entorno natural de los participantes. Finalmente, se emplea un diseño emergente, en el cual las categorías de análisis surgen de los propios datos cualitativos, permitiendo construir teoría de una manera inductiva, es decir, de lo particular a lo general, conforme avanza la investigación. Las informantes clave de esta investigación son tres cuidadoras primarias, seleccionadas mediante una técnica de muestreo intencional que aportan perspectivas únicas sobre el fenómeno estudiado. Cada una ha optado por un seudónimo para garantizar el anonimato. Ellos son Flaca, Pecosa y Doctora. Flaca tiene 62 años, es bachiller y se dedica a los oficios del hogar y cuenta con una experiencia personal y familiar compleja, mientras que Pecosa tiene 72 años, es licenciada en estudios políticos y profesora jubilada y aporta su bagaje académico y vivencial tras casi medio siglo de matrimonio. Por último, Doctora, una mujer de 52 años y abogada en libre ejercicio, ofrece una visión desde la experiencia profesional y personal de una larga unión. Estas informantes, todas cuidadoras de esposos o concubinos con enfermedad renal crónica sometidas a hemodiálisis, constituyen la fuente fundamental para comprender el sentido subjetivo que dichas informantes atribuyen a la conducta sexual en este contexto. Esta investigación utiliza la entrevista en profundidad como técnica central para acceder a la experiencia subjetiva de las informantes. Este instrumento está basado en un guión previamente estructurado y posibilita el encuentro intersubjetivo en el que las cuidadoras puedan compartir sus vivencias y significados de manera directa. En particular, las tres primeras preguntas del guión se han formulado para explorar de forma detallada la relación conyugal antes del diagnóstico de la enfermedad renal crónica, los cambios que hayan podido acaecer a consecuencia de ese diagnóstico en la dinámica de pareja y el impacto que pueden haber tenido en la intimidad y la sexualidad. Esta estrategia garantiza una recolección de datos que va a ser rica y coherente con el enfoque interpretativo y con el método hermenéutico y fenomenológico adoptado para este estudio, permitiendo comprender en profundidad las experiencias y percepciones de mis informantes. El procesamiento de la información se fundamenta en dos procesos clave, la categorización y la triangulación. En primer lugar, la categorización se realiza a partir de la transcripción de las entrevistas, permitiendo identificar y organizar forma abierta y emergente cada una de las categorías que surgen en el discurso de estas informantes clave. A cada dato se le asignará un código que facilitará la interpretación y el ordenamiento conceptual de los significados, lo cual contribuirá a develar el sentido subjetivo de la conducta sexual conyugal. En segundo lugar, la triangulación se lleva a cabo combinando tres fuentes de análisis. Por un lado, el dato cualitativo extraído directamente de las entrevistas, el marco teórico preexistente y el criterio interpretativo del investigador. Este cruce metodológico fortalece la validez del estudio al contrastar diversas perspectivas y asegurar una comprensión integral de la información. La credibilidad de la información en este estudio se fundamenta en la presentación fiel de la realidad a partir de los datos recolectados, garantizando que los resultados reflejen de manera precisa, literal y exacta las experiencias de las informantes clave
narradas por ellas. Esto se logra a través de dos mecanismos: la corroboración estructural y la adecuación referencial. La primera se refiere a la coherencia interna de los datos y la segunda a la cercanía que debe mediar entre la descripción y la observación. La triangulación, por su parte, es decir, esa integración entre el dato cualitativo, el marco teórico y mi propia capacidad de teorización, va a contribuir a redondear este tema de la legitimación de la información. Para concluir, yo quiero agradecer a mis informantes clave y a todos ustedes que han tenido la amabilidad de escuchar.